Durante el final de la década de los años 50, la Unión Soviética comenzó a desarrollar el diseño para un avión de combate sin precedentes. Una pieza de ingeniería que sería referenciada como una suerte de barco volador, el cual podría aterrizar en cualquier superficie, sea agua, tierra o nieve, y sería capaz de transportar armas nucleares soviéticas. Este avión tendría la capacidad de cargar combustible conectándose a submarinos que lo esperarían en lagos y ríos estratégicamente seleccionados. Y su principal objetivo sería convertirse en una amenaza para la costa estadounidense. Además, contaría con algo sumamente novedoso para su época: un pequeño avión de compañía montado de su lomo, el cual podría desprenderse para explorar, defender y lanzar sus propios misiles. Este rey de los cielos sería conocido como el Bartini A-57, nombre que tomaría de su diseñador Robert Ludwigovich Martini. En este video te invitamos a conocer la historia de la aeronave que podría haber cambiado el curso de la Guerra Fría, un titán aéreo que hubiera sido capaz de generar terror en los enemigos de la Unión Soviética. Acompáñanos a descubrir el arma voladora más avanzada de su época. En el año 1957, el conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética era un tire y afloje constante. La necesidad de ambas potencias por tener el arma más devastadora y la tecnología bélica más avanzada se veía constantemente impulsada por la amenaza de que su competidor le sacara ventaja. Esta carrera armamentística llevó a la nación comunista a desarrollar una de las armas más poderosas que haya visto nuestro cielo. El A-57 hubiera tenido la capacidad de llevar ojivas nucleares de gran potencia, aumentando la capacidad nuclear de los soviéticos muy por encima de lo logrado por sus rivales americanos. Más allá de transportar el poder suficiente como para dejar ciudades enteras reducidas a cenizas, el Bartini no requería una tripulación mayor a 3 personas. Esta bestia aérea tenía un largo de 70 metros y ocupaba un área de 755 metros cuadrados. Además, pesaba ni más ni menos que 320 toneladas, casi el doble de lo que pesa un Boeing 747, avión que no vería la luz hasta dentro de 30 años después. El diseño aerodinámico de la nave era cuanto menos llamativo para su época. La presencia de sus largas alas en flecha le permitían autobalancearse y alcanzar velocidades subsónicas y supersónicas con relativa facilidad, características que resultan increíbles tanto para la época de su planeamiento como para la cantidad de poder nuclear que podría haber transportado. Se planeaban 2 versiones para el avión, una de mayor tamaño llamada América, la cual tendría como objetivo bombardear los Estados Unidos, y otro de menor envergadura y alcance llamado el Y-57, el cual se utilizaría para atacar países europeos cercanos a las fronteras soviéticas. Además, el Bartini A-57 era capaz de despegar en cualquier tipo de superficie. La aeronave contaba con 5 motores apuntando boca abajo que le hubieran permitido elevarse de manera vertical y alcanzar velocidades mayores a 2.500 km por hora. De este modo, el avión podría no solo emprender vuelo desde tierra firme, sino también desde el agua y, mucho más importante, el hielo y la nieve. Con esto, el A-57 hubiera podido emplazarse en la región ártica e incluso encima de icebergs que vagaran por el océano Atlántico, puntos estratégicos que habrían sido claves para la inteligencia militar soviética. La aeronave contaba además con un pequeño avión montado en su lomo, el cual tenía el nombre de Zigin 2RS y servía como una suerte de parásito luchador que podía desprenderse del Bartini y defenderlo de manera independiente. Un dato fundamental sobre el pequeño Zigin es que podía mantener la misma velocidad de 2.500 km por hora que su contraparte más grande. Cabe destacar que si bien el A-57 fue un avión que se quedó solo en su diseño, el Zigin 2RS realmente existió.
Este fue creado por Pavel Vladimirovich Zygin con la finalidad de ser una nave de reconocimiento estratégico. Pesaba 20 toneladas, medía 28 metros y ocupaba un área de 64 metros cuadrados. Poseía 2 motores Solov D-21 montados en sus delgadas alas de forma trapezoide y podía alcanzar una velocidad de Mach 3. Si bien la nave apuntaba a convertirse en el avión táctico más importante de los comunistas, su producción terminó siendo cancelada a finales de los años 50. Pero volviendo al A-57, quizás su aspecto más problemático fue su innovador sistema para cargar combustible. La nave debía conectarse ni más ni menos que a un submarino para repostar. Esto era cuanto menos llamativo, ya que la aeronave no podía aterrizar y maniobrar en terrenos acuáticos donde predominaran las olas. Para que esta característica pudiera ser implementada, el Bartini debía cargar su combustible en aguas calmas como la de un lago o un río, pero claramente adentrarse en este tipo de aguas podría ser fatal para un submarino, ya que podría delatar su posición. Pero ¿cómo podría haber sido siquiera pensado un avión de tales proporciones y habilidades para su época? Bueno, para entender esto hay que tomar las palabras de su diseñador, Robert Bartini, quien reconocía muy claramente los principales desafíos que aquejaban a la industria de la aviación de combate en su época. Así, Bartini enumeró las 5 características que toda aeronave de guerra debía tener. Debía ser capaz de penetrar en cualquier punto del territorio enemigo. La vulnerabilidad hacia los sistemas de defensa enemigos debía ser lo más baja posible. Tendría que tener la capacidad de permanecer oculto hasta realizar un ataque a sus enemigos designado. Contar con la capacidad de aproximarse a su objetivo desde cualquier punto de ventaja estratégico y, la característica que mejor se traspasó al diseño del A-57, ser independiente del uso de pistas de aterrizaje para no delatar la posición de las mismas al enemigo. Con respecto a su creador, Robert Lubigovich Bartini fue un ingeniero italiano nacido el 14 de mayo de 1897 en el seno de una familia aristocrática italiana. Al llegar el fascismo a Italia en el año 1922, Bartini escapó a la Unión Soviética, donde se le concedió la ciudadanía y recibió el apodo de Barón Rojo. Allí terminó siendo la cabeza del Departamento Experimental de Aeronaves Anfibias. Pero al ser Bartini una persona que continuamente criticaba a los líderes y políticas del régimen comunista, la NKVD le arrestó en 1938 con la acusación de ser un espía de la Italia fascista. Si bien fue liberado en 1946, no fue hasta 10 años después que fue rehabilitado en el Estado soviético por el mismísimo Nikita Khrushchev. Lamentablemente, al entrar en la década de los años 60, la Unión Soviética comenzó a tener otro tipo de prioridades en su lucha contra los Estados Unidos. Casi de un día para el otro, la Guerra Fría enfocó el uso de sus recursos en el avance de la tecnología de cohetes, dejando a la carrera armamentística relegada tras la exploración espacial. Esto fue propiciado luego del satisfactorio lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite en orbitar la Tierra en octubre de 1957. Robert Bartini diseñó más de 60 aeronaves en su vida, aunque solo algunas pudieron llegar a realizarse. Así que ahora te preguntamos, ¿qué hubiera sido de la Guerra Fría si los soviéticos llegaban a construir este bombardero? ¿Hubiera significado la derrota inminente de los Estados Unidos frente a sus enemigos rojos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.